Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, profe, ¿cómo va? Sí, se escucha. Buen día. Porque anduve con problemas del micrófono la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, em, a ver, una cosita antes de arrancar la clase. Primero tengo que encontrar una virome que funcione. Esta no. A ver, ¿dónde está la virome? Estaba mirando quienes, digamos, conmigo les faltan asistencias por si tienen que presentar algún certificado. A Maya ya me presentaste el certificado, Facundo. O sea, conmigo no tenés problema. Después tengo Moreno, no sé si está Moreno acá. Moreno la tengo solamente en una clase, en dos clases, perdón. Capaz que ha abandonado, porque no la tengo más. Luego tengo, bueno, algunos con tres, otros con cuatro, más o menos. Después la tengo, había otra chica. eh, Lescano, Jessica Lescano, creo que se llamaba Jessica. Lescano tampoco no está. Yo no sé si es que han abandonado a lo mejor. Después los demás más o menos conmigo están. Tengo que cotejar con el resto de mis compañeras. Pero estas dos chicas, Lescano y Moreno, son chicos, no sé. Conmigo conmigo no les da para rendir. Bueno, ¿cómo venimos con juicio ejecutivo? ¿Estuvieron estudiando algo? ¿Pudieron estudiar algo? Todavía nada. Este, nosotros yo después que termine hoy, ya terminamos con juicio ejecutivo, les voy a subir el Power, que está bastante completo. Recuerden, vamos a hacer un repaso antes de arrancar con subasta electrónica y todo eso. Recuerden qué cosas son importantes en el juicio ejecutivo. Primero que nada, saber cuándo estamos en presencia de un título ejecutivo, que lo hemos dicho hasta el cansancio. Cuando estamos frente a una obligación de dar suma de dinero, lo principal, líquida o fácilmente liquidable, ¿eh? Que no esté sujeta a ninguna condición, que sea exigible y que por supuesto posea fuerza ejecutiva porque la ley se la otorga, porque si no, no. No solamente están en el Código Procesal, también hay leyes especiales que establecen títulos ejecutivos. Luego tenemos cuál es el primer despacho que se saca en un juicio ejecutivo. Es el acto conminatorio de intimación de pago que sale a través de un mandamiento. En ese mandamiento nosotros lo vamos a intimar al deudor a que pague en el acto y si no paga en el acto que oponga excepciones o que se presente simplemente y que constituya domicilio porque si no lo hace se le va a aplicar el apercibimiento del 41. Bien, lo que no dijimos es que hay diversas clasificaciones de títulos ejecutivos. Recuerden título completo, título incompleto. La pregunta que sigue a esto es ¿qué hacemos frente a un título o qué es un título incompleto y qué hacemos frente a esa situación? Bueno, ya sabemos, un título incompleto es aquel al que le falta alguno de los elementos para poder ser título ejecutivo en los términos de la definición que ya dijimos. La vía que prevé el Código Procesal para integrar el título es la preparación de la vía ejecutiva, que es la citación del deudor a reconocer la firma o el carácter de locatario. La semana pasada dijimos, porque yo estaba segura que no lo había dicho bien, que para la notificación de la citación a reconocer firma o a reconocer el carácter de locatario se aplican las normas del traslado de demanda del 338, no así al mandamiento de intimación de pago que tiene sus normas distintas, su forma de diligenciar distinta.
¿Por qué digo la diferencia? Porque cuando yo cito a reconocer firma, el oficial de justicia, si no lo encuentra al deudor, le va a dejar el aviso famoso de que va a volver. En cambio, en el mandamiento, si alguien le abre la puerta y le dice que sí, que está trabajando, pero que vive ahí, en ese acto intiman de pago. Y si va con embargo, porque el mandamiento puede ir con o sin embargo, en ese momento se embargan los bienes, el oficial de justicia redacta, pone, yo procedí a embargar la televisor, el esto, y puede o no firmar, la persona que esté puede o no firmar. Pero el tema es cómo se notifica el deudor embargado. Bueno, antes la jurisprudencia decía hay que notificarlo dentro de los 3 días, pero actualmente ya se entiende que como le dejamos la copia del mandamiento al deudor, ahí queda notificado. O sea que no habría que mandarle una cédula para noticiarlo del embargo. A diferencia de cuando yo trabo embargo sobre un inmueble o un mueble registrable, que una vez que yo trabe el embargo y me vuelva al oficio del registro, yo tengo 3 días para notificarlo al domicilio real para avisarle que le trabé embargo. Y ustedes me dirán, ¿por qué le tengo que avisar? Por una sencillísima razón. Porque a lo mejor el deudor puede pedir sustitución de cautelar. Supongamos que le embargamos, nuestro deudor tiene 2 autos, uno afectado a remis o a Uber o lo que sea, y el otro el que usa familiarmente. Y yo voy y le trabo embargo sobre el que utiliza para trabajar. Lo estoy perjudicando. Entonces él podría presentarse y pedir la sustitución de la cautelar por el de uso familiar. Por eso es que hay que notificar las cautelares. ¿A dónde? Al domicilio real. Esto lo dice la Cámara. En el código no lo van a encontrar, pero lo dice un viejo fallo de la Cámara de acá de Mar del Plata, que el embargo de bienes registrables se notifica al domicilio real. Bien, volvemos para atrás. Nosotros ya intimamos de pago. El deudor tiene 5 días para presentarse o poner excepciones y estos obviamente se amplían en razón de la distancia, ¿no es cierto? El deudor se presenta, tiene determinadas excepciones para oponer y si las opone, se corre traslado por nota al ejecutante, salvo la prescripción que se notifica por cédula, y el ejecutante tendrá que contestar este traslado. Luego el juez decide si las abre a prueba o si las declara de puro derecho. Bueno, si las abre a prueba, fija el plazo de prueba y una vez que se prueban, el expediente queda 5 días en secretaría para que las partes tomen vista de las pruebas. En realidad es para agregar las pruebas que quedan pendientes. Y si se declara de puro derecho, pasa a dictar sentencia. Los jueces tienen 10 días para dictar sentencia, trance y remate, y son dos las vías que pueden, o digamos dos las soluciones. O hace lugar a las excepciones y rechaza la ejecución, o rechaza las excepciones y manda seguir adelante, dicta sentencia y manda seguir adelante con la ejecución. Obviamente que si rechaza la ejecución porque prospera una excepción, esa resolución es apelable. En ambos casos, la sentencia, en principio, sobre todo, eh, sí o sí, en el caso que rechace la ejecución, que haga lugar a las excepciones, esa resolución es apelable en relación y con efecto suspensivo. Cuando rechaza las excepciones y manda llevar adelante la ejecución, también es en relación y con efecto suspensivo, salvo que el ejecutante preste fianza. ¿Para qué? Porque él no quiere perder tiempo, él quiere seguir adelante porque sabe que en cámara se lo van a confirmar. Entonces él viene, presta fianza, el juez le dice qué fianza, qué tipo de fianza y monto, lo que fuere, tiene 5 días para prestar fianza y ahí el juez le cambia el efecto del recurso. De suspensivo se lo pasa a devolutivo. ¿Cómo se sustancia esto? Bueno, como se trata de la apelación de la sentencia, lo que va a la Cámara es el expediente completo. En primera instancia quedan las copias de lo pertinente para poder seguir con la ejecución. Recuerden que la ley establece que el ejecutado tiene que promover dentro de los 30 días de prestada la fianza el juicio ordinario posterior para que la fianza le valga. Si no lo hace, la fianza se cancela, queda cancelada. Todo esto que les digo está en la filmina, pero por si acaso. Después otra cosa que habíamos visto también es la regla de inapelabilidad para el ejecutado. Recuerden siempre, cuando yo les pregunte,
¿Cuándo es apelable una sentencia de trance y remate? Sobre todo para el ejecutado, ¿no es cierto? Se refiere más al ejecutado. Siempre recuerden la palabra excepciones, porque tiene que haber opuesto excepciones. Se le tienen que haber rechazado, se tienen que haber abierto a prueba o tienen que habérselas rechazado in limine, pero siempre tiene que haber opuesto excepciones, si no, no puede apelar. La jurisprudencia ha morigerado esto y el Código de Nación también, y le permite al deudor introducir algunas cuestiones que en realidad después serían de un gravamen tal que no sería susceptible de reparar en otra en otro proceso, como por ejemplo el tema de la especificación. Son temas que, son temas que escapan al marco del juicio ejecutivo y, digamos, se aplican en el juicio ejecutivo, pero el gravamen que pueden ocasionar es muy grave y ya no se podría reparar en un ordinario posterior. ¿Por qué? Porque para poder promover el ordinario posterior, acuérdense que el deudor tiene que pagar todo, tiene que pagar el capital y las costas. Entonces, en realidad tiene que pagar todas las condenaciones, con lo cual a veces se hace muy difícil que una persona pueda interponer un ordinario posterior. Em, la ley exige esto. Bien, después teníamos la fianza, ya lo dije, las apelaciones. Después todo el resto de las apelaciones que se conceden en juicio ejecutivo se lo hace con efecto diferido, de manera que al interponer el recurso contra la sentencia yo tengo que ahí fundar los recursos concedidos en efecto diferido. Recuerden, esto lo pueden enlazar con lo que vieron con la doctora Ledesma del efecto diferido en los procesos de conocimiento, que se van a fundar por lo que dice el 255 cuando el expediente llegue a la Cámara, pero acá es distinto, porque acá se concede en relación, no libremente. Entonces se funda en primera instancia. Son pequeñas cositas que cuando ustedes terminen de leer todo el temario, las van a comprender. Igual los Power están muy completos porque se hicieron en una época en que no teníamos clases por Zoom. Entonces teníamos que subir la mayor cantidad de material que podíamos, pues si no, normalmente los PowerPoint lo único que sirven es para seguir un orden. Esperen que no puedo pasar. ¿Qué pasa? A ver. No puedo pasar. A ver. Ahora sí. Bueno, esto ya más o menos lo dijimos. ¿Quién tiene que probar? Recuerden siempre que le incumbe la carga de la prueba al ejecutado. Esto es lo que ya dijimos de la sentencia. En las costas de la ejecución, recuerden también que las costas se imponen a través del principio objetivo de la derrota siempre al ejecutado, excepto que hubiera vencimientos parciales, porque si yo puse una excepción de pago por el 70% de la deuda, no podrían condenarme totalmente a pagar las costas, porque la realidad es que yo gané más de lo que perdí. Pero esto se refiere más que nada a aquellos supuestos que están en la primera parte del código que se refieren a casos en que el juez se puede apartar del principio objetivo de la derrota cuando la cuestión fuera dudosa de derecho o cuando hubo un cambio jurisprudencial. Se refiere a ese tipo de cuestiones. Las sanciones, bueno, también las sanciones la habíamos visto, es una multa que se establece en favor del ejecutante entre el 5 y el 10% del capital, ¿no? De los capital e intereses. Esto es esto se aplica mucho cuando viene el ejecutado y se presenta y opone, por ejemplo, excepción de falsedad y después se demuestra que la firma le pertenecía. Era una maniobra absolutamente dilatoria. Nadie desconoce lo que ha firmado. Es un tarado el que no se recuerde lo que ha firmado. La notificación de la sentencia, bueno, si se ha constituido domicilio, obviamente en el domicilio, pero si se aplicó el apercibimiento del 41, en provincia la sentencia se notifica por nota. En capital se modificó y se notifica por cédula. Los recursos ya dijimos. A ver si se interpone el trámite del recurso, esto lo dijimos también. La fianza, cómo opera la fianza, la cancelación de la fianza, las apelaciones en juicio ejecutivo que se conceden, en efecto diferido,
para ambas partes. La ampliación de la ejecución también, ¿se acuerdan que lo vimos? Recuerden que hasta antes de la sentencia podemos ampliar y si ya hemos intimado de pago, lo que tenemos que hacer es librar una cédula después para que el deudor se presente y acompañe los recibos y manifieste lo que tenga que manifestar. Si es posterior a la sentencia, que también se... sí, digo bien, posterior al que perdí la... posterior a la sentencia, también siempre tiene que ser una obligación de vencimiento sucesivo, ¿no es cierto? O de tracto sucesivo. Obligación periódica o de tracto sucesivo. Se puede ampliar. Bien, esto lo vimos. El cumplimiento de la sentencia, no me acuerdo si lo vimos, me parece que esto sí lo vimos, que se lleva a través de la ejecución forzada y todas las resoluciones que se dicten después, digamos, de la sentencia en la etapa de cumplimiento, en principio son inapelables para el ejecutado, pero el Código de Nación, ¿se acuerdan que yo les dije que en el 591 establece un montón de supuestos, como liquidaciones, como cuestiones ajenas al marco ejecutivo que se han introducido y que el juez las ha resuelto? Ese tipo de cuestiones son apelables. Acá en provincia el código no es tan completo, pero de todas maneras los jueces lo entienden. Bueno, y llegamos a cómo nos hacemos del dinero, cómo ejecutamos la sentencia. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No tenemos ninguna duda de esto? Bien. Tenemos distintas vertientes que podemos abrir aquí. Estamos en el camino de cómo nos vamos a hacer del dinero. Bien, así los veo. La primera y más fácil es si yo pude embargarle dinero a mi deudor porque le detecté una cuenta bancaria o porque sé que trabaja en relación de dependencia y le trabé embargo sobre los sueldos. En esos casos yo ya, obviamente, ni bien detecto que mi deudor tiene algo así, lo primero que hago es embargarle. ¿Por qué hago eso? Porque el dinero es lo de más fácil realización. En realidad, ni siquiera se realiza, me lo van a entregar, me lo van a transferir en el momento que corresponda. Distinto es un embargo sobre un inmueble o un mueble registrable o sobre muebles no registrables, y yo los voy a tener que sacar a subasta, con todo el trabajo y el dinero que eso significa. Por eso, entonces, cuando estamos frente a una suma de dinero o a títulos, valores o acciones, criptomonedas, como está tan de moda ahora, en esos casos, yo lo que voy a hacer es pedirle al juez que trabe el embargo y la persona que es depositaria de ese dinero, por ejemplo, el banco, por ejemplo, el empleador, tiene que depositar todos los meses, o bueno, cuando sea, perdón, hasta cubrir la suma por la que salió el embargo, tiene que depositarlo en una cuenta en el Banco Provincia, que el juzgado va a abrir a tal efecto. Entonces, yo termino el trámite del juicio ejecutivo, practico liquidación y si todo está bien, el juez ¿qué va a hacer? Me va a ordenar la transferencia de los fondos, ya sea a mí que soy apoderada o directamente a mi cliente. Esta es la más fácil. Si se trata de títulos, hay que distinguir si cotizan en bolsa o no cotizan en bolsa. Si cotizan en bolsa, tenemos un valor de mercado, con lo cual podemos sacar a remate esos títulos, porque son cosas muebles, los podemos sacar a remate, pero ya tenemos un valor de mercado. Podemos intentar pedir que se nos adjudiquen, podemos intentarlo. Los juzgados normalmente no hacen lugar, pero podríamos pedir que se nos pague con los títulos, sería cuestión de probarlo. Los que no cotizan en bolsa, desgraciadamente, tenemos que designar un tasador. ¿Dónde era que estaba compartida? Una pregunta, profesora. Dale, mientras busco el... Entonces, en el Sí. caso de los títulos o acciones, se podría compensar, es decir, se lo podría quedar el ejecutante sin necesidad de venderlos. Y mira, te digo la verdad, yo lo intentaría. Pediría la adjudicación, porque está prevista la adjudicación en el Código Procesal.
Yo pediría la adjudicación si es que me interesan, si no me interesan los tengo que sacar a la venta. Esto es muy personal, ¿me entendés? Pero podría. Porque en el caso de los títulos que cotizan en bolsa tienen un valor real, o sea, vos no te estás abusando del deudor. En cambio, los otros títulos que no cotizan en bolsa, puede fluctuar el valor, el tasador les puede dar un valor inferior al que tienen, ¿me entendés? Entonces, sí o sí, tenés que ir a, ves que acá yo lo puse, mira, si cotizan en bolsa debe, no sé, pues hay que no leo un poco, debe acreditarse su valor. Si no cotizan en bolsa, subasta pública, porque rigen las normas de los bienes muebles. Por eso les digo que podrían pedir la adjudicación. Bien, ¿qué es la subasta? Es el acto destinado a vender los bienes embargados, obvio. Por eso tengo que tener, antes de sacar subasta, tiene que estar embargado. Si no, no. En la orden de subasta me van a decir, no embargaste. ¿Qué te voy a rematar si no embargaste? Por eso, al momento de la subasta, sí o sí tengo que tener un embargo de algo. Cuando se trata del proceso de división de condominio, no del juicio ejecutivo, se van a regir por las normas del derecho sustancial y también hay algunas del derecho procesal, pero subsidiariamente se van a aplicar las normas del juicio ejecutivo. El martillero lo designa, en principio, si hay acuerdo de partes, lo designan las partes, pero si no hay acuerdo de partes, lo designa el juzgado. Todos los años la Cámara manda una lista a los juzgados de los martilleros que están inscriptos. Se le notifica, se hace el sorteo, se le notifica al martillero, el martillero tiene 3 días para aceptar el cargo. En principio no está prevista la recusación, pero hay algunos casos en que sí se puede recusar. Si, por ejemplo, el martillero es pariente del actor, del ejecutante, no podría, o del ejecutado, no podría ser el martillero, tendría que excusarse. Y si no, se podría recusar con causa, ¿no? En principio no está previsto, pero para casos graves sí. Hay algunas reglas comunes a la subasta. Yo quiero acá hacer un alto porque tengo que explicarles cómo está la situación. Yo les dije la semana pasada, creo, que hay muy pocas subastas electrónicas en los juzgados, muy poquitas. Hay juzgados que casi no tienen. La situación yo creo que tiene que ver más con la macroeconomía del país que con una cuestión jurídica en sí misma, porque la subasta electrónica, miren, si yo mal no recuerdo, la acordada desde el 2012, por ahí más o menos, entró a regir después, entró a regir, no tengo muy presente, pero me parece que por el 2018, 2019, fue justo un poco antes de la pandemia. Y la realidad es que no han habido muchas subastas electrónicas, los jueces no tienen, y los abogados tampoco tenemos experiencia en esto. Y el código, si bien incorporó un artículo extensísimo sobre subasta electrónica, no ha modificado el resto del articulado. Entonces, hay cosas que si ustedes me preguntan, yo les puedo decir mi opinión, pero la realidad es que no podría aseverarlo porque no ha sido modificado el código. El código merece una reforma como Dios manda, porque hay pequeñas cosas que no cuadran. Yo podría arrancar directamente con subasta electrónica, pero quiero primero hacer digamos, que ustedes se sitúen en el tema. Ya no hay más subastas presenciales, se supone que ahora son todas electrónicas, ¿no es cierto? Ahora, hay normas que siguen siendo comunes porque habrá algún departamento judicial chico que no tenga. Puede ser, yo no lo desconozco, pero puede pasar. Entonces, se seguirían aplicando las normas del Código Procesal. El Código Procesal nos dice todo lo que tenemos que hacer antes de sacar a remate el inmueble. Todo eso se sigue aplicando aún en subasta electrónica. Hay que hacer otras cosas más, pero las básicas hay que seguir haciéndolas. Por eso en el Power, que ahora vamos a volver al Power, yo les puse reglas Profe, comunes a la subasta. Sí, ¿cómo, decime. cómo apreciás los bienes y eso en la subasta electrónica? Porque no es lo mismo estar viéndolos ahí. No, porque no, yo te voy a explicar una cosa. Ahora te voy a explicar cómo vos llegás a una subasta electrónica. Porque no es que vos te anotás en el registro y después te anotás para la subasta en particular y no tenés acceso a los bienes. Hay todo un montón de cosas que se hacen previamente, que se hacían también con la subasta presencial, que te permiten a vos saber de qué se trata, saber qué es lo que se saca remate,
en qué condiciones se encuentra, hay que publicar edictos, o sea, no es que vos te anotás y como un paracaidista te empezás a pujar electrónicamente el día que arranca la subasta. Vos tuviste Ah, una claro, etapa no, no, previa. Claro, no, no es Mercado Libre esto. No es Mercado Libre que yo quiero comprar una estufa y, bueno, en Mercado Libre no se puja tampoco, pero no, tiene otras normas, ¿no es cierto? Que las vamos a ir viendo ahora. bien, Pero me gracias, gusta que me interrumpan porque si no me da la impresión de que no entienden y lo que ya no gracias, digo gracias. no lo digo más. Fíjense, hay reglas que son comunes a las subastas, tanto de cosas muebles como de inmuebles, pero con diferencias, ¿no? La publicidad. Así yo remate una cosa mueble o un inmueble, yo tengo que darlo a publicidad. Lo que pasa que es distinto. Cuando se trata de muebles registrables y de inmuebles, yo tengo que publicar edictos en el boletín oficial por 2 días y en el diario del lugar del remate. A veces se pide también cuando, por ejemplo, se va a rematar un inmueble que está en Capital Federal y el remate se va a hacer en Capital, pero el expediente tramitó acá, también se pide que se publique acá el edicto. Em, Porque la realidad es que para evitar, para que haya más oferentes, ¿no? Y son 2 días en el boletín oficial para bienes muebles y 3 días para inmuebles. Si los muebles son de poco valor, no se pide que no se publiquen edictos. Propaganda adicional. Esto es algo que suelen hacer los martilleros. Los martilleros reparten volantes, publican en un diario. Está permitido que lo hagan hasta el 2% del valor de la base. Ahora ya vamos a ver lo que es la base. Claro, porque eso también me Más no. preocupó la duda, porque aparece en Facebook a veces, yo tengo un par de, y aparece la publicidad de que van a subastar y eso. Claro. Pero yo no sé si Facebook cobra. Debe cobrar, ¿no? No, la verdad que no tengo Sí, ese de tema. hecho también Hasta el en el portal de la Suprema Corte los martilleros suelen subir a veces como algunos videitos no. para Sí, detallando por supuesto, sí, sí, el pero eso, inmueble, ¿no? ah, sí, 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 por supuesto, eso se hace, está muy bien, tienen que ingresar al portal, pero eso forma parte de la publicidad. Yo no creo que la Corte les cobre por eso, ¿eh? Ahora vamos a verlo, no se adelanten, porque todo eso, el martillero tiene que alcanzarlo al registro de postores y el registro se encarga de publicarlo. No nos adelantemos. Propaganda adicional en otra época era repartir volantes o sacar en el diario. Ahora ven, como verán con este tema que ustedes me están diciendo, hay un montón de otras formas de publicitar los remates. Y si son pagas, no nos podemos exceder en el 2% del valor de la base. Si los muebles son de escaso valor, ven lo que les puse acá, se ha admitido que no se publiquen edictos o que solo se publiquen en el boletín oficial. Bien, ¿qué tiene que contener un edicto? Tiene que contener el detalle de la cosa que se va a subastar. ¿Cómo va a salir a la venta? Perdón, hoy estoy mal con las vocales. Tiene que decir la base. ¿Cuál es la base? Las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Esa es la base con la que salen a remate. El estado, si es un inmueble, el estado de ocupación, porque puede estar alquilado, y el horario de visitas. Por eso es que acá respondo a la pregunta de Nicolás. Todo esto va a salir en el edicto. Entonces, si vos sabés que la casa de al lado va a salir a remate, en el edicto vos vas a ver quién es el martillero y quién te la va a exhibir y qué días la vas a poder entrar a ver. Porque vos no podés tocar el timbre y entrar en cualquier momento. Tiene que ir el martillero con vos y mostrártela en los horarios de visita que se fijan también aunque el inmueble esté desocupado, porque el martillero no puede estar las 24 horas plantificado en el inmueble. El estado de ocupación, el tema de la seña, cuando yo compro en remate tengo que depositar el 10% de seña. Ya vamos a ver cómo funciona el tema de la subasta electrónica, que tiene otros recaudos más. Estamos hablando de subastas en general. Tenemos que pagar el 10% de seña y pagar la comisión. Depositar la comisión. Los martilleros tienen una muy mala práctica y es que le cobran en efectivo al comprador la seña en el acto y en realidad ellos deberían cobrar el dinero y depositarlo en el expediente. Lo que pasa es que ahora con la subasta electrónica todas estas malas prácticas han desaparecido.
Fecha y hora de comienzo de la subasta y se fijan 3 fechas. ¿Por qué se fijan 3 fechas? Porque puede pasar que fracase la subasta, la primer subasta, porque la primer subasta sale con las 2/3 partes de la evaluación fiscal, pero después si no se remata por ese valor o por encima de ese valor, hay que ir a una segunda fecha donde se reduce la base en un 25% y la tercera, si la segunda fracasa, la tercera sale sin base. Esto pasa muy poco porque en general las 2/3 partes de la evaluación fiscal son 2,50 pesos. Entonces, generalmente no fracasan. Salvo que haya una tasación privada, que las partes hayan establecido una tasación privada porque la evaluación fiscal es irrisoria y que saquen con una base interesante, entonces ahí sí podría llegar a fracasar. Pero en principio no fracasa la primer subasta porque siempre la base es baja. Acá. También en el edicto tienen que estar todos los datos del expediente, la carátula, el juzgado. Tiene que figurar, en el caso de los inmuebles, la deuda por expensas y por impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué? Porque el comprador va a hacerse cargo de todo lo que se devengue con posterioridad a la posesión. O sea, cuando le den la posesión del bien, lo anterior no lo va a pagar él, se pagará con el producido del remate y de acuerdo a los privilegios que hayan o no. Repito, en el edicto tiene que estar la deuda de expensas, obviamente si se trata de propiedad horizontal, y todas las demás deudas de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué? Porque esas deudas tienen que ser sufragadas con el producido de la venta y de acuerdo a los privilegios que existieran, de acuerdo a los acreedores privilegiados. El comprador en subasta compra limpito, compra a partir de la posesión, salvo las expensas que por un fallo que ya tiene unos cuantos años de la Corte de Provincia, las debe pagar, se trasladan al adquirente. Que es una barbaridad, no me voy a meter en este tema, pero las equiparan a las obligaciones propter rem, o sea, aquellas que siguen a la cosa, cuando en realidad no es así. Pero bueno, lo cierto es que hay un fallo muy viejo que dice que las expensas, si no alcanzan a pagarse con el producido del remate, el saldo insoluto lo tiene que pagar el adquirente. El edicto se tiene que publicar con una anterioridad a 48 horas como mínimo. Y si tiene graves defectos el edicto que dan lugar o que pueden dar lugar a la nulidad, en ese caso tenemos 5 días desde la publicación, desde la última publicación, para alegarlos. Y llegamos a la subasta electrónica. Después yo les voy a explicar, porque lo tengo al revés, o si no, miren, vamos a hacer las cosas bien. Denme un minuto que voy a pasar a los recaudos, porque yo no sé por qué motivo lo tengo al revés, porque para mí, uno antes de hablar de subasta tiene que hablar de los recaudos. Salvo que me los haya tragado, si no se los digo, pero me da la impresión de que tan gaga no estoy todavía. Después volvemos, ¿eh? Efectos de la nulidad. Acá está. Vamos a ver Profe, primero las perdón, reglas para la subasta. Sí. ¿la base de cuánto era? Mira, 2/3 la de la... base de los inmuebles, sí, de los inmuebles, no de los Ah, muebles, los muebles salen sin base. De los inmuebles, por eso igual ahora lo voy a volver a decir, de los inmuebles es las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Esto que les digo está en el código, no estoy inventando nada, pero igual se los digo. En los inmuebles es las 2/3 partes de la evaluación. Veamos primero la subasta de los muebles. Tenemos embargados muebles, que pueden ser registrables o no. Los bienes muebles salen sin base y al contado. Al contado, en realidad al contado todo sale al contado. Nadie te compra en subasta en cuotas. Pero el código dice sin base y al contado. Se rige por las reglas de subasta electrónica igual. Cuando yo embargo un bien mueble, tengo que notificar
no solo al deudor, sino también cuando yo lo intimo de pago, ustedes van a ver que en el mandamiento que yo les subí le dicen, si embargaste, no, ese no tenía embargo. Bueno, en uno que tenga embargo dice, si embargaste tenés que decirme si estos bienes ya tenían otro embargo anterior. Porque si tenían un embargo anterior, yo cuando saque a remate ese mueble tengo que citar a esos embargantes, porque tienen que venir y plantear si tienen privilegios, preferencias o lo que sea sobre el producido del remate. ¿Me siguen? Repito, cuando yo embargo un bien mueble, el deudor está obligado a decirme si ese bien mueble ya tenía un embargo o un gravamen real anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo lo saque a remate, yo lo tengo que citar a los embargantes e inhibientes. O si tiene una inhibición lo voy a saber porque el informe de inhibición lo voy a pedir yo. Pero si tiene embargos, el deudor está obligado a decírmelo. Sobre todo bienes muebles, que no sean, los muebles comunes que no se anotan en ningún lado, porque en el registrable se anota el embargo en el registro. El auto, si yo embargo un auto, anoto en el registro, pero si yo embargo una mesa, una silla, ¿dónde lo anoto? No lo anoto en ningún lado, queda en el expediente nomás. El que sabe de la deuda y del embargo es el deudor. Entonces el deudor está obligado a denunciarlo. ¿Me siguen? Por eso es que se pone comunicación a los embargantes e inhibientes, porque el deudor me tuvo que haber dicho, mirá, la mesa ya la embargó el juzgado 1. Embargala si querés, yo no tengo drama, pero tiene preferencia el otro, porque tiene la preferencia del primer embargante. O una prenda, un acreedor prendario que tiene privilegio. Entonces yo cuando embargo, el deudor está obligado a decírmelo. En realidad, cuando yo embargo un bien inmueble o un mueble registrable, cuando yo lo voy a sacar a subasta, lo vamos a ver ahora, hay un recaudo que es pedir informe de dominio y gravámenes. Entonces ahí me va a saltar. Aunque el deudor no me haya dicho nada, como se trata de bienes que se registran, cuando yo pida el informe de dominio, en la planchuela me va a salir, este inmueble está embargado por el juzgado 1 en el expediente tal y cual. Entonces, cuando yo lo saque a remate, ¿qué tengo que hacer? Mandar un oficio al juzgado 1, al expediente tal y cual, y avisarle que yo le voy a rematar ese bien. ¿Para qué? Para que el acreedor que embargó, en el juzgado 1, se presente en mi juzgado y diga, acá estoy yo tengo prenda, soy acreedor privilegiado, a mí me vas a pagar antes que a este. Más allá de que este haya rematado antes, yo tengo privilegio. Una ¿Me consulta, siguen? profesora. Qué difícil. Por ejemplo, entonces el ejecutante puede ser que no cobre primero si no es un acreedor privilegiado o si no fuese el primero que Tal embargó, cual, puede tal quedar cual. Lo entonces, único que sí puede quedar relegado. ¿Tengo micrófono? ¿Me están escuchando? sí, se escucha. No, porque me anda muy mal. Sí, por supuesto. Lo que tiene privilegio sí son los gastos de justicia, gracias a Dios. Nosotros vamos a cobrar. Abogados y Y las martillero tasas primero judiciales. entonces. Sí, Abogados y sí, porque martillero primero. claro, porque nosotros fuimos los que llevamos adelante el remate. Entonces los gastos de justicia en el viejo 3879, que no me acuerdo el número ahora del Código Civil, tenemos privilegio, gracias a Dios. El abogado siempre primero. Bueno, ¿qué más dice acá? Bueno, comunicación a los prendarios es lo mismo. ¿Saben también por qué se le comunica a los... Ven que si yo estoy con problemas de audio. También se le comunica a los prendarios porque los prendarios pueden pedir aumento de la base. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se Sí, se escucha escucha. Sí, bien. profe, se escucha bárbaro. No, porque a mí me sale una consigna acá que no sé qué tengo, un problema con el audio. Los otros días tenía una charla por Zoom, fue un desastre. Bueno, a ver, vamos a cerrar esto porque si no, no leo el Power. Sigue. Bueno, también hay que ¿Cómo era individualizar lo el de los nombre y los acreedores domicilios. prendarios? Lo de los acreedores prendarios, Que ¿cómo era? sí, tanto los prendarios como los hipotecarios, cuando yo saco a remate un inmueble, en el auto de subasta me va a decir el juez, comunique al acreedor prendario del juzgado tal.
Entonces yo le mando una cédula o le mando un oficio, lo que sea, le comunico. ¿Por qué? Porque el prendario y el hipotecario pueden pedir aumento de la base. ¿Mm? Ellos tienen la facultad de pedir el aumento de la base, porque ellos lo que quieren es que se saque la mayor cantidad de plata posible para poder cobrar. Entonces, les está permitido. Si yo lo omito, eso no es causal de nulidad. Ya la jurisprudencia dice que si yo me tragué de citar al embargante perdón, al prendario o al hipotecario, y no, también al embargante, no es causal de nulidad. No, eso no anula la subasta. A Perdón, ver, profe, bueno, estos... me queda una duda. Entonces van a tener Sí. preferencia de cobro los profesionales y después primero los que tienen un privilegio y después el quirografario, por más que haya sido el primer embargante. El primer embargante, sí. Ok, Y te querés morir. Es así. Desgraciadamente es así. bueno, gracias. Tenés que tener obviamente estás frente a un privilegio especial, protegido por la ley. Tiene una razón de ser. Nadie le presta dinero a otro si no le pone en garantía una casa o un mueble registrable. ¿Entendés? Vos no le vas a firmar un pagaré y le vas a dar plata a tu vecino y no te garantiza de ninguna manera que te lo devuelve. Esto es así. Esas son las reglas del mercado, ¿no? Bueno, después todo lo más que lo que hay que individualizar en el edicto, no tiene mucha complejidad. Si se trata de muebles registrables, ven lo que les dije yo acá. Antes del decreto de subasta, el 500 creo que 67, estoy casi segura, vamos a mirar, establece cuáles son los recaudos que la parte tiene que cumplir para sacar a remate un mueble registrable y también un inmueble, porque es lo mismo. Esperen que no, el 567 es... Ay, no veo nada, qué desgracia. No, 68 es. Pero es para inmuebles. No, te lo digo después. En el caso de los muebles registrables, el juez va a pedir igual un informe de dominio para ver si está embargado, si tiene gravámenes. Y el decreto de venta, lo que ya les dije, se va a notificar a través de oficio generalmente a los jueces que intervienen en los otros juicios donde se ordenaron los embargos o la ejecución prendaria. Y cómo se perfecciona la venta de un mueble registrable una vez que se aprobó el remate, digamos, la rendición de cuentas que presenta el martillero y se integró el saldo de precio, se le va a notificar al martillero a quién le tiene que entregar la cosa. Es muy sencillo. Acá está, inmuebles diligencias previas, 568, no sé por qué decía 567. ¿Qué tenemos? Porque este es el más común de todos. Siempre vamos a terminar rematando un inmueble. A veces se rematan autos, pero en general lo que se rematan son inmuebles. ¿Qué tenemos que pedir? Primero que nada, esta es pregunta de examen, este artículo, esta filmina, así que márquenla porque esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los recaudos para preparar una subasta? ¿Mm? Recaudos para preparar una subasta. Primero tengo que presentar un informe de dominio y gravámenes. También de anotaciones personales para saber si está inhibido. No sé si lo puse acá, pero hay que pedirlo. Tengo que pedir la evaluación fiscal, porque tengo que saber la base, entonces necesito la evaluación fiscal. Tengo que presentar un informe emitido por la administración, si es de propiedad horizontal, sobre la deuda por expensas. Acá está, no lo estoy haciendo por orden. Tengo que pedir un informe de los impuestos, tasas y contribuciones que adeuda el inmueble, porque lo tengo que meter en el edicto todo esto. Tengo que acompañar, en realidad el código dice que dentro de los 3 días de decretado el remate, el deudor tiene que acompañar el título. Esto es una declaración de voluntad porque no hay ningún deudor que yo conozca al cual se le haya rematado un inmueble que va a venir y te va a facilitar las cosas. Ninguno. ¿En qué termina esto? En que los abogados pedimos al archivo un segundo testimonio del título de propiedad, lo acompañamos y el juzgado ordena que se inscriba en la plata. Se da de baja el primero y se inscribe el segundo. Pero bueno, el código dice dentro de los 3 días de decretado el remate, el deudor deberá adjuntar el título de propiedad.
Y otra cosa que no lo dice el código, pero que es importantísima, es el mandamiento de constatación, para saber si lo que estoy rematando está ocupado o no y en qué estado está, porque a lo mejor no tiene ni puerta, ni ventana, ni inodoro. Entonces no vale lo mismo una casa que está completa que una casa que está con nada. ¿Me siguen? Porque eso hay que detallarlo en el edicto, pues si no podemos llegar a tener problemas. Y el estado de ocupación, obviamente. ¿Qué dice acá? Bueno, ¿qué es lo que contiene? Ahora vamos a buscar yo tengo un decreto de remate que está muy bueno, que es de subasta electrónica, ¿no? El decreto de remate va a fijar la base, si no hay evaluación, obviamente, porque claro, puede ser que sea un inmueble que no tenga evaluación fiscal, o que las partes pidan que se aumente. Bueno, ahí se va a designar un tasador, se va a presentar la tasación, se va a sustanciar con las partes y el juez va a Profe, fijar en resultados. perdón que le interrumpa. Sí. Cuando hablamos del mandamiento de estado para saber el estado de ocupación del inmueble, Sí. que eso no está en el código, Sí. ¿aparece en otro artículo o no? ¿O es para No, te los va a simples aparecer efectos del edicto? No, ¿sabes lo que te va a pasar? Que vos vas a cumplir con el 568 y no hiciste el mandamiento y el juzgado te va a poner previamente libre ese mandamiento de constatación. Porque en realidad, como tiene que estar en el edicto el estado de ocupación, la única manera Claro, de vos no lo va a saber el pedir estado de nadie. ocupación es a través de... No, es que el juzgado te lo va a pedir porque en el edicto tiene que estar. Por eso te digo, si vos mirás el 568, a ver, déjenme que lo vea, pero estoy segura que no lo dice. ¿Cómo cuesta? Ven, si ustedes leen el 568, ¿qué es lo que dice? Dice, antes de ordenar la subasta, el juez requeriría informes, 2 puntos, sobre impuestos, tasas y contribuciones, sobre deudas por expensas y sobre condiciones de dominio, embargo e inhibiciones. Y de la constatación no dice nada. Pero cuando ordena, cuando habla del contenido de los edictos, dice del estado de ocupación. Con lo cual, vos sí o sí vas a tener que librar el mandamiento. Bueno, sigamos. Bueno, se designa el martillero, obviamente, y se ordena la comunicación a los embargantes e inhibientes. Esto del pago de precio lo voy a pasar de largo porque esto era antes así, ahora cambió con la subasta electrónica. Digamos, hay que pagar el precio igual, pero es diferente. Entonces yo, subasta electrónica creo que lo teníamos más arriba, ¿no? A ver, así, que ojo. Bien, subasta electrónica. Vamos a leer lo que dice acá y después vamos a ir directamente al decreto de remate que tengo del juzgado 2, que es muy gráfico y dentro de lo que yo puedo aclararles dudas, para mí es lo más sencillo mostrárselos con un ejemplo que leerles esto. La subasta electrónica fue introducida y la definición es que es un proceso interactivo de búsqueda de precio, de puja de precio entre distintos postores. Bueno, ¿cómo es la cosa? La Corte, para eliminar a los famosa liga, dijo, ¿cómo voy a hacer para que siempre sean los mismos vivos los que se compran todo en remate? Dice, vamos a establecer la subasta electrónica. Se crea todo el tema, se dicta un reglamento, que yo después se los voy a subir si quieren, y se genera en la Corte una página, un link en la Corte que es el registro público de postores. Ustedes ahí se tienen que registrar, tienen que cumplir con todo lo que les piden y tienen que registrarse. Pero además, cuando en el juzgado 1 decreten el remate de la casa del vecino, yo voy a tener que anotarme en un registro que está acá, en Mar del Plata, no me acuerdo la dirección, donde ustedes se van a anotar para hacer postores de ese remate también. Y les van a pedir que depositen un 5% de la base, que va a quedar como un depósito en garantía, para darle seriedad al tema, ¿me entienden? Para que no sea que cualquier vivo se anote y puje y después postor remiso. Por lo menos yo me aseguro que hay un 5% que queda de depósito en garantía. Después, bueno, se va a fijar en la providencia el día que va a arrancar la subasta dura 10 días, dentro de esos 10 días yo voy a introducir todas las ofertas, yo oferente
voy a introducir todas las ofertas, a mí cuando me anotan me dan un código, que es único para mí. Entonces, yo nunca lo hice, pero supongo que cuando uno puja tendrá que introducir el código, ¿no es cierto? Bien, a ver si voy siguiendo lo que dice acá. Registro de postores. Si los bienes fueran de importancia o bienes registrables, el juez puede exigir, en realidad se exige siempre el 5%. Esto lo exigen todos. Con la oferta, o sea, ustedes tienen que hacer el depósito en garantía antes. Porque esto lo dice, lo que está en la filmina lo dice el código, pero la realidad es que todos lo exigen. Bueno, dura 10 días hasta determinada hora. Puede pasar que los últimos 3 minutos antes de que se cierre la subasta, aparece Lara, Dávila Valentina Lara, justo 3 minutos antes y dice, ofrezco tanto. Bueno, ¿qué hace el sistema? No cierra la subasta, la prorroga por 10 minutos más, para darle oportunidad a Ferrari y a Cerono que ofrezcan también. Y el sistema va registrando las ofertas. Las ofertas van a ser públicas, o sea que uno va sabiendo no se sabe quién es el que oferta, obviamente, ni el martillero lo sabe, pero cuando termina, se le comunica al domicilio electrónico que el oferente tuvo que haber constituido que ganó. Automáticamente se le notifican además, el martillero tiene que hacer un informe y elevarlo al juzgado con todas las ofertas que hubo y los códigos que corresponden a cada oferta. Bueno, si el adquirente no formaliza, no paga la seña, que ahora lo vamos a ver cómo se hace, no paga la seña y después no, obviamente no integra el saldo de precio, se lo va a declarar postor remiso y vamos a tener que volver a hacer otra subasta. Pero la ley permite, esto sí está en el código, permite que en el caso de que se haya declarado un postor remiso, se permite llamar al siguiente, al que quedó debajo, digamos. Lara ofreció 100 pesos y Ferrari ofreció 99. Bueno, lo voy a llamar a Ferrari. Si Ferrari no le interesa y Cerono ofreció 95, se lo vamos a llamar a Cerono. Ahora, si otro ofrece 94, no, salvo que haya acuerdo de partes. Hasta el 95% se permite que se coloque en lugar del postor remiso al inmediatamente que estaba por debajo. Yo puse reserva de postura porque es muy importante que ustedes, cuando vayan a intervenir en el remate, avisen que van a hacer reserva de postura. ¿Qué quiere decir reserva de postura? Que si se declara postor remiso al primero, Lara hizo reserva de postura y va a quedar como ganadora porque ofreció 99. Si Lara no hizo reserva de postura, no sonó, no puede. Por eso es importante avisarle al cliente, porque no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el cliente, que haga reserva de postura. Hay otra reserva de postura secreta que no se las voy a explicar porque si no los voy a marear. Si quieren lo leen, si no, no importa. Porque es un tema interno del sistema, que yo hago la reserva y no necesito estar todo el tiempo haciendo, sino que yo le digo al sistema, mira, yo voy a pujar hasta 1 millón de pesos. Y el sistema te lo toma, entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero si hay alguien que ofrece 1.100.000, yo ya no, ya quedé afuera. Tendría que hacerlo manualmente, ¿no? Eso se llama reserva de postura secreta o algo por el estilo. Ven, bueno, esto es fácil. Aparte, esto no es más que lo que dice el código. Se sigue con los restantes y si hubiere si no hubiere superiores al 95%, de oficio a pedido de parte se invita a los que siguen por abajo, siempre y cuando hubiera acuerdo, ¿eh? Si no hay acuerdo, no. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el postor remiso? Va a tener que hacerse cargo de todos los gastos que ocasionó. Desgraciadamente se va a tener que hacer cargo de todos los gastos. Y obviamente va el trámite del cobro de este dinero
por la responsabilidad que significa, y también del menor valor que se obtenga en la cosa, eso no sé si lo puse, pero si después se sale un segundo remate y se obtiene menos plata, él va a tener que cubrir la diferencia. Se sigue el proceso de ejecución de sentencia. Subasta progresiva es cuando hay más de un inmueble, se va rematando a medida que, bueno, hasta acá llego con esto, a medida que se van alcanzando a cubrir el dinero requerido. Y llegamos a... Profe, una pregunta. Hay una... Sí. El depósito que hicieron, si no ganaste, ¿lo perdés? O... No, qué Ah, lindo sería hacernos de la plata. No, se claro, devuelve. porque Ahora lo si vas no, a ver no. cuando... No, por supuesto, espérame que hice lío y ahora no puedo. Espera, dejar de compartir pantalla. Hasta acá vamos bien. Ahora pongo compartir pantalla y pongo el decreto de venta. Y pongo Profe, compartir. Ahí el está. tema de si hay varios Sí, bienes, decime. el tema de la preferencia, que hay varios inmuebles para rematar, lo que dijiste recién, Sí, sí. ¿cómo? ¿Vos qué querés decir? Que el ejecutante podría elegir algún inmueble que no esté que no esté embargado ni nada. Sí, puede pedirlo, perfectamente puede. Bien, Lo que no puede sacar a remate todo junto, por ejemplo, yo debo 500.000 pesos y me embargan, que está mal en realidad, pero bueno, me embargan algo que vale 600.000 y algo que vale 700.000. Bueno, yo puedo elegir rematar primero el de 600.000 y si me queda, si veo que entre capital, intereses y costas con esa plata no me va a alcanzar, saco a remate el otro. Lo que no puedo hacer es sacar a remate los dos juntos cuando hay dudas sobre el valor, ¿me entendés? Porque capaz que con el primer remate alcanzo a cubrir. Esto es una cuestión de eso era lo lógica. que quería Capaz que decir. no pasa. ¿Cómo? Eso era lo que yo quería decir. Genial, gracias. Claro, no, pues sería un abuso. Bueno, vamos, ¿qué hora es? Son las 9. Vamos a ver el decreto de remate, porque si no, no voy a terminar. Fíjense, el juzgado dice, bueno, atento a lo dispuesto, en atención a la resolución tal y cual y el no sé cuánto del código, la liquidación del bien se desarrollará bajo la modalidad de subasta electrónica. Y acá está la acordada de 2012, ¿ven? Esa era. Y las modificatorias. Primero, ¿qué hace? Dice, bueno, voy a rematar, en este caso se remataba el 50% de un inmueble, pero supongamos que se remata el 100% del inmueble y todos los datos catastrales. Van leyendo, ¿no? Dice, miren, acá había sido agregado el segundo testimonio, la abogada lo había acompañado, ¿eh? Pero no estaba inscripto en la plata, entonces lo mandan a escribir en la plata. Esto ya lo tienen que saber porque lo dio quien dio cautelares, que el embargo preventivo se transforma en ejecutorio y se inscribe. También se anota la subasta para evitar fraudes, se anota como una medida cautelar genérica el decreto de subasta y se presentaron todos los entes oficiales, la Municipalidad de Mar Chiquita, ARBA y qué sé yo. Y la cooperativa esta debe ser del agua, calculo. Acá el juzgado le fija la base de la venta. Le dice, se fija como base de la venta, teniendo en cuenta que la evaluación fiscal asciende a tantos pesos, por el 100, las 2/3 partes, acá recuerden que se remata un 50%, pero en principio serían las 2/3 partes de la evaluación. Y le pone el monto. Abre una cuenta ¿para qué? Para los depósitos. El estado de ocupación, dice, en este caso estaba habitado por los dos hijos, con alguien, un casero. Ya se había designado el martillero, porque acá en este caso hubo un remate anterior que se frustró, pero el martillero quedó, si no lo hubiera designado acá. Bueno, acá ya le dice, mira, yo te saco a remate, pero vos Profe, tenés que una publicar consulta. edictos. Y acá es donde le dice, ¿cómo no? Para rematar solo un porcentaje del bien tiene que ser divisible o no. O sea, no se puede con todos los bienes. Porque si no, ¿cómo se remata solo un porcentaje? Claro, en los inmuebles se puede rematar el 50%.
Los inmuebles se pueden rematar. El tema es que vas a tener un condómino. Lo que no podés es quedarte vos con la cocina y el otro con el baño, pero vas a tener un condómino, se puede rematar Ah, está bien. perfectamente. De hecho, sí, sí. Lo que no sé cómo, sí, en realidad se puede, sí, porque hasta, bueno, un mueble no registrable y puede ser condómino también, ¿sí? Lo que no sé, estás en un condominio de indivisión forzosa por la calidad del bien. Por eso no hay que comprar así, porque vos sos socio de salvo que vos seas dueña de la otra parte. Pero si no, en general no es negocio comprar un 50% indiviso. Bueno, a ver, debe acreditar la publicación edictal. Y asimismo, ven, acá está la dirección. Constituirse en la Secretaría de Registro General de Subastas de la calle Gascón, que es donde funciona el Registro Público de Comercio. A los efectos del escaneo, en realidad esto lo hace el martillero. Le lleva el edicto, las fotografías del bien y todo eso, porque eso se sube a la página, al portal. Y por supuesto, se hace saber al martillero que la publicación de información debe consignarse en el sitio web con una antelación no menor a 10 días. Esto no me libra a mí de publicar el edicto en papel, ¿eh? El edicto en papel se publica igual. Después, bueno, acá esto es un mandamiento que se ordena para que se puedan obtener fotografías, porque el mandamiento anterior, el que hicimos, es del estado de ocupación del inmueble. Este es para poder subir las fotos y para que la gente pueda virtualmente ver cómo es el inmueble que va a comprar. ¿Qué más? A ver. Bueno, las facultades de allanamiento del oficial de justicia para poder entrar a sacar las fotografías. Y lo mismo va a tener después para exhibir el inmueble también. Va a tener la facultad de allanamiento. Bueno, y acá se le intima a la martillera que constituye domicilio electrónico, se fija los días y horas de exhibición, ven que dice a tales fines dejo ya librado el mandamiento al solo efecto de posibilitar el acceso a los posibles adquirentes y al martillero público en el día y hora que se fije. O sea, el martillero va a ir con un mandamiento y si necesita con auxilio de la fuerza pública para que le permitan exhibir el inmueble. Condiciones de venta, bueno, acá dice que sale libre de gravámenes porque hasta la posesión, ya les dije yo que el que compra limpito, sí va a tener que pagar el impuesto de sellos del boleto de compraventa, la seña que es el 10% dentro del plazo que le fije el juez y los gastos de escrituración son a cargo del comprador. Esto yo no recuerdo si era en el marco de una quiebra, porque en el marco de un expediente común hay gastos que los paga la parte vendedora. Me parece que esto era en el marco de una quiebra. Bueno, ¿qué más? Se publican edictos, se hace constar en el acto de posesión que se deberá hacer inventario. Sí, si hay bienes muebles hay que hacer un inventario. Hay que publicar edictos, hay que publicar en la página, esto es más de lo mismo. Acá empieza, el acto de subasta tendrá lugar una duración de 10 días, se inicia el 19 de marzo y termina el 6 de abril del 2020, en plena pandemia. Y acá está lo de lo que les digo yo, que si uno ofrece dentro de los 3 últimos minutos, hace una oferta, se prolonga el periodo de ofertas por 10 minutos más. Las sumas de dinero, bueno, esto es para el sistema. Sí, porque tenés que ir, el sistema te va a decir cuál es el mínimo que tenés que ofrecer, digamos, ¿no es cierto? Es el 5% del tramo inicial, o sea, podés ir ofreciendo de a 16.178 pesos. La última oferta debe ser igual a la base, sí, pues si es menor de la base, fracasa el remate. Los postores. Bueno, acá te explica todo lo que tenés que hacer con los postores, que se tienen que estar inscriptos, con una antelación, para el remate en particular, con una anticipación mínima a 3 días. Y tienen que hacer el depósito equivalente al 5%, que en este caso era esta plata, a la cuenta abierta. Y de ahí en más empiezan a pujar.
ven, acá está lo de la reserva de postura. Yo no quiero perder tanto tiempo porque si no, no puedo terminar. ¿Qué pasa? Esta es la parte más fea y la más difícil de explicar. ¿Qué pasa una vez que se termina la puja? Bueno, una vez que termina la puja, el martillero va a elaborar un acta que va a tener que presentar al juzgado, donde va a detallar quiénes ofrecieron el código que tienen y qué sé yo, para saber cuántas hubo y cuánta plata se... Esperen que no sé qué toque. Ahí. Dentro de los 3 días. Y además va a tener que, en eso mismo, va a tener que presentar la rendición de cuentas que se presentaba antes. O sea, va a tener que presentar el acta más la rendición de cuentas. De esa rendición de cuentas se ha trasladado por 5 días a las partes. Si todo está bien, se aprueba y se intima, dice el código, a pagar el saldo de precio. Ahora, ¿cómo es con la subasta electrónica? Él rinde cuentas y va a decir, el código tal fue el que resultó adjudicado el inmueble, o sea, que fue el que ganó. Cuando en este acto se presenta este escrito del martillero, automáticamente se lo notifica al adjudicatario para decirle vos ganaste. Y ahí él tiene 5 días de notificado para depositar la seña del 10%. ¿Mm? ¿Ven? Dice, a los efectos de que en el plazo de 5 días hábiles acredite el depósito de la seña, que era el 10% de la compra. La comisión del martillero y los aportes de los honorarios del martillero, con más el sellado del boleto. Bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. Hasta acá vamos bien y es sencillo. Déjase constancia que las sumas... esto es importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes antes del remate tenían que ir y depositar el 5% en garantía? Ese 5% no lo pueden hacer valer para pagar este 10%, ¿eh? Eso lo podrán hacer valer después con el saldo de precio, pero no ahora. Ahora me depositas el 10% de seña. No es que el juzgado se va a quedar con la plata, la va a descontar después. Y automáticamente le devuelve el dinero, ese 5%, a todos los otros oferentes, porque ya hay uno que resultó adjudicatario. Bien. Yo paso las partes que son sencillas de entender. Los datos personales. Por otra parte, y también en el mismo lazo de tiempo, la seccional del portal le tiene que mandar al juzgado, porque es el único que lo sabe. El martillero no sabe quiénes son los postores que corresponden a esos códigos. Y quiénes hicieron reserva de postura, por si acaso. Ven acá, dice, el depósito de los oferentes no ganadores de manera inmediata automática mediante oficio a dirigirse al banco para que se les libere el dinero y puedan recuperar la plata que depositaron. Bien. Profesora, una pregunta. ¿Hay boleto de compraventa? Sí. Sí. Teóricamente sí. Y yo te diría, vos me decís, ¿cuándo lo firmás? Para mí en el acta de adjudicación, porque no está previsto. Pero boleto tenés que firmar. Porque de alguna manera vos tenés que acreditar que sos el dueño, el adjudicatario. El boleto de compraventa que se hacía antes, cuando era presencial, lo firmaba el martillero. Y al ejecutante se lo hacían firmar también. Pero en realidad era un boleto con el martillero. Yo entiendo que acá el momento procesal es en el acta de adjudicación. ¿Y podría después del acta... escriturar también en el mismo acto? No, pero primero... No, lo que pasa es que acá hay que distinguir 2 cosas. Vos tenés una audiencia que es donde se va a celebrar lo que dice acá, acta de adjudicación, que es donde el juzgado te va a decir, sí, vos Lara resultaste adjudicada. Vos ya tenés que ir con la boleta de depósito del 10% de la seña, el pago de la comisión del martillero, los aportes y el sellado. Con eso tenés que ir al acta de adjudicación. Y en ese momento el juzgado te va a declarar adjudicatario, y te va a intimar para que dentro del plazo de 5 días pagues el saldo de precio.
Una vez que vos pagaste el saldo de precio, yo entiendo que ahí ya te tienen por adquirente. Pero para mí, si hay algo, esto no lo dice en ningún lado, ¿eh? Para mí, si hay un boleto, el boleto se hace en el acta de adjudicación. Que a lo mejor no se hace con forma de boleto, se hace con forma de acta. Yo no vi ninguno hasta ahora, por eso les digo. A No vi eso me ninguno. refería, yo me imaginaba que era el acta Em, del boleto. Exacto, por eso, bueno, pero en definitiva, el boleto de compraventa que se hacía con el martillero también era una suerte de acta, porque no era el titular que te estaba vendiendo, el titular le remataste, el que te firmaba era el martillero. O sea que en definitiva, forma de boleto o forma de acta, ese sería. Y después te sale la intimación para que dentro de los 5 días deposites el saldo de precio. ¿Mm? Que te la van a notificar al domicilio electrónico, que esto está muy bueno porque antes era por nota. Inmediatamente que vos integrás el saldo de precio, va a regir lo que se llama la indisponibilidad de los fondos. No se van a poder tocar esos fondos hasta que el expediente no esté terminado y se diga que hay un acreedor privilegiado, que después viene este, que después viene este otro. ¿Mm? Salvo los gastos de escritura, que sí se pueden, porque no podés tener al adquirente colgado de la palmera, todo el resto del dinero queda indisponible. ¿M? Por eso yo les doy un consejo, cuando les quede así, ustedes pidan la inversión a plazo fijo, porque si no, como tarda mucho, van a cobrar chauchas y palitos. Bueno, después ya esto otro es más de lo mismo. Bueno, ahora vamos porque no me va a dar el tiempo. Hoy quiero terminar. La preferencia del remate dijimos de acuerdo a los privilegios. Esto no me... La compra en comisión es todo un tema porque cuando era presencial el código había dicho que en el acto del remate yo tenía que denunciar quién era mi comitente. Ahora pareciera que lo tendrías que denunciar dentro de los 5 días de aprobado el remate. ¿M? O sea, cuando el martillero rinde cuentas y se aprueba el remate, ahí yo tendría 5 días para denunciar el comitente. La verdad que no está claro. Y está permitido ceder el acto de adjudicación, que vendría a ser el boleto, ¿ves? En el acta está permitido. Bueno, ¿qué pasa si fracasa? Ya dijimos que hay un segundo remate con una reducción del 25 y el último sale sin base. Si la culpa no la tiene el martillero, tiene derecho a cobrar. Nulidad de subasta, bueno, la nulidad de subasta lo que tienen que saber es que si hay algún vicio grave en la subasta que me perjudique gravemente, no una pavada, que realmente el interés jurídico sea importante, que no sea imputable o se adoctrina a los propios actos y que no haya sido convalidado, dentro de los 5 días de realizado el remate yo puedo pedir la nulidad. Dentro de los 5 días de realizado el remate. Pero tiene que ser un vicio grave, en la mayoría de los casos no camina. Se sustancia con todas las partes intervinientes, con el adquirente también, con el martillero, con el ejecutante, el ejecutado, y bueno, después el juez resuelve y esto por supuesto es apelable. Sí. Efectos de la nulidad, si no son imputables al adquirente hay que devolverle el dinero, por supuesto, todo el dinero que puso. Y el martillero puede reclamar la comisión. Esto ya lo vimos. Perdonen que voy rápido, pero no termino. Los muebles registrables, los inmuebles, el decreto de remate, que esto ahora se combina con lo que ya estuvimos viendo, ¿no? El pago del precio, la indisponibilidad de los fondos. Ven que todos pueden pedir la indisponibilidad de los fondos y no rige para los gastos de escrituración y pago de impuestos, porque si no esto lo perjudicaría al adquirente, ¿me entienden? Que no podría escriturar porque no tiene los fondos para pagar la escritura. La parte que le corresponde. Porque el remate que yo subí me parece que es una quiebra, que ahí se hace cargo el comprador, pero en los remates comunes hay una parte que paga la parte ejecutante, vendría a ser el vendedor, y otros que las paga el adquirente.
La intimación a depositar el saldo de precio se notifica al domicilio electrónico, esto ya lo dijimos. Antes era Ministerio Legis, ¿no? Y la venta se perfecciona, ¿saben cuándo se perfecciona la venta? Cuando no solo se paga el saldo de precio, sino cuando se hace la tradición. ¿Qué es la tradición? Con el mandamiento de posesión. A diferencia de lo que pasa con las ventas privadas que hacemos con escribanos, la venta en subasta pública se perfecciona con la tradición por supuesto, con el pago del precio y con la tradición de la cosa. Pero si no pagaste el precio, el juzgado no te va a ordenar la tradición, obviamente. ¿Por qué les digo esto? Porque me he cansado de ver abogados que compran en subasta para sus clientes, toman la posesión y después ceden el boleto. Y los juzgados le dicen no. Tenés que escriturar y después volver a vender, porque la venta quedó perfeccionada con la posesión. Repito, la subasta pública tiene un régimen distinto de las ventas que hacemos con los escribanos en las escribanías, las ventas privadas. La venta con un escribano ya sabemos cómo es, título y modo, no voy a ir sobre ese tema. Pero las subastas públicas quedan perfeccionadas con la tradición de la cosa, aunque yo no haya escriturado o no haya protocolizado las actuaciones. Yo pagué el saldo de precio y pido el mandamiento de posesión, ahí me queda perfeccionada la venta pública, la venta en subasta. Entonces yo voy a tener que escriturar ese inmueble para poder venderlo. Hay dos maneras, designo un escribano y lo hace el escribano o lo hago yo con testimonio y oficio. No les voy a enroscar tanto la víbora, porque estas cosas las van a ver a lo largo del ejercicio profesional. Doctora, entonces Cuando hay cautelares... la oportunidad, por ejemplo, como usted decía, soy abogado y compro para mi cliente, la oportunidad de ceder sería la cesión de la adjudicación. Sí, mira, la realidad es que si vos no pediste el mandamiento de posesión, los juzgados te admiten que vos cedas. Los juzgados admiten la cesión, pero en realidad, por lo que dice el reglamento, debería ser en el acto de adjudicación. Porque ¿sabés qué es la cesión? En realidad, uno compra en comisión, es así, vos compras en comisión. Y antes de integrar el saldo de precio, denunciás tu comitente. Esto es lo que pasa. Pero ponele que vos fueras un particular que compraste y querés cederlo. Antes, en la presencial, podías hacerlo hasta tanto no tomaras la posesión del bien. Ahora, en realidad, como no está claro el tema, yo entiendo que se debe seguir rigiendo por el Código Procesal, porque una acordada de la Corte no puede modificar el código. Y si el código te dice que la venta se perfecciona con la posesión, para mí, vos podés denunciar el comitente o ceder en el acto de adjudicación si tenés ya el comprador. Pero si no lo tenés, para mí, no porque lo diga el código, no porque lo digan la jurisprudencia, porque no hay jurisprudencia sobre esto. Para mí, yo podría ceder el inmueble aún habiendo pagado el saldo de precios si no tomé la posesión. ¿Me entendés? Porque no se modificó el código no está derogado. Entonces, si vos buscas, vas a ver que hay un artículo, que ahora no me acuerdo el número, pero que dice perfeccionamiento de la venta. Yo, chicos, no los quiero marear con esto, porque acá está, es el 500, que dice acá, ¿qué número dice? 586. Dice, después de aprobado el remate, la venta judicial solo quedará perfeccionada una vez pagado el saldo de precio o la parte que correspondiere, bueno, y luego de realizada la tradición. O sea, necesito haber pagado el saldo de precio y haber tomado la posesión. Ahí queda perfeccionado. Pero es para mí, si yo pagué el saldo de precio, pero no pedí la posesión, yo podría tranquilamente ceder el boleto. O ceder el acta o llamarlo como quieras. Para mí, no hay fallos todavía, porque no se han planteado estas cuestiones. Y Y tampoco si se se las van a realizó la tomar, ustedes son posesión, estudiantes. y si se realizó la posesión, debería escriturar, sí o sí. Tenés que escriturar y después volver a vender. Bueno, rapidito, porque ya estamos terminando. Hay un par de figuras que quiero que sepan. Lo demás lo pueden leer solos, es una pavada. Sobre el seguimiento del juicio ejecutivo.
¿Qué es el sobreseimiento de un juicio ejecutivo? Cuando antes ya se hizo la subasta, pero todavía no se integró el saldo de precio, grábenselo a la memoria, no se integró el saldo de precio, el deudor puede venir y pagar todo y obtener el sobreseimiento. ¿Qué tiene que pagar? Capital, intereses, costas y una vez y media la seña. Una vez y media la seña. Pero tiene que ser antes de pagado el saldo de precio. Ustedes me dicen, no, bueno, pero tiene tiempo. No, no, y qué mejor. Sí, el ejecutante va a estar feliz porque va a cobrar. El tema es el adquirente, porque el adquirente a lo mejor hizo un terrible negocio comprando el inmueble. Entonces, el adquirente, si se entera que el ejecutado está juntando la plata para sobreseer, se puede apurar e integrar el saldo de precio. Y ahí ya el ejecutado no tiene nada que hacer. Repito, antes de abonado el saldo de precio, hay una posibilidad que la ley le da al ejecutado, al deudor, para que pague todo y termine con el juicio ejecutivo. Se llama sobresea el juicio ejecutivo. Pero tiene que ser antes de pagado el saldo de precio. ¿Y el perjuicio del comprador? Por eso se le paga una vez y media la seña. No, no se le devuelve la seña, se le paga una vez y media para cubrirle el perjuicio. Bien. Es una oportunidad que la ley le da al ejecutado, ¿entendés? Yo se los puse acá bien claritos. Si el adquirente abonó el saldo de precio, ya no se puede sobreseer. Liquidación y pago. Bueno, si se trata de dinero, ya dijimos, liquidamos y pedimos la transferencia. Pero si hubo remate, tenemos que practicar la liquidación, se corre traslado por 5 días. Y si está todo bien y no hay otros preferentes, cobraré. Si hay otros preferentes, el juzgado va a sacar lo que se llama el orden de los privilegios, que es una providencia donde dice primero cobra fulano, segundo cobra sultano, etc. Y ahí librará los giros para cada uno, las transferencias o lo que fuere. Por eso, aprobada y firme la liquidación, se ordena el pago. El ejecutado que paga puede pedir, o aunque no pague, si se remató lo mismo, puede pedir fianza para que el acreedor retire el capital y los intereses. ¿Por qué? Porque quiere promover el ordinario posterior dentro de los 30 días. Preferencia, ya lo dijimos, las costas del proceso tienen privilegio como gastos de justicia. Y después tenemos las ejecuciones especiales que las vamos a ver rápido porque no tomamos nunca, que son las hipotecarias y las prendarias. La diferencia con el juicio ejecutivo común es que tienen menos excepciones, plazos reducidos y hay algunas formalidades, como por ejemplo en la hipotecaria tenés que presentar un informe de dominio, en la de prendaria también, de dominio y gravámenes. No hay prueba de radio del juzgado, salvo que sea una cosa que sí o sí sea necesaria. El plazo para oponer excepciones es el mismo, son menos las excepciones. Se puede pedir la caducidad de la inscripción registral. Ustedes saben que las hipotecas y las prendas caducan perdón, las hipotecas caducan a los 20 años la inscripción registral. La hipotecaria, la prendaria, no, la hipotecaria, bueno, tienen que acompañar, obviamente el título es la escritura hipotecaria, así como en un ejecutivo es el pagaré, acá es la escritura hipotecaria. Sale el mandamiento, sí o sí ordenan el embargo acá, y se pide un informe de dominio. En general el informe no lo piden nunca, se lo tragan siempre. Si hay tercer poseedor, ustedes saben que las cosas hipotecadas se pueden vender. Yo puedo vender una cosa hipotecada, no está prohibido. Este comprador es un tercer poseedor. Entonces, como me va a salir en el informe de dominio que hubo una venta, yo lo tengo que citar. ¿Para qué? Para que oponga las defensas que tenga o haga abandono, porque yo tengo, o pague, ¿no? Capaz que quiere pagar la hipoteca. Lo cierto es que la hipoteca hay que pagarla. A mí no me pasó nunca en los años de hipotecas, porque nadie compra un inmueble hipotecado. Muy difícil. Y la ejecución prendaria, bueno, acá estas son las excepciones que se pueden oponer, no tiene mucha cosa. La intimación de pago no es un acto esencial, acá sí, porque la prenda es una figura muy específica, que la van a ver cuando estudien reales, y hay actos que se pueden prescindir.
No hay fijación de plazo probatorio, se ordena el remate y la sentencia, el efecto es devolutivo, porque la ley quiere que a toda costa se cobre rápido. Tienen que acompañarle el certificado de prenda, obviamente. Si no está inscripto, porque se inscribe en el registro, no tiene fuerza ejecutiva, caduca a los 5 años y la sentencia es apelable en relación y con efecto devolutivo. Creo que esta se apela fundada, me parece, ¿o no? No, en relación. No recuerdo. La ley de apremio básicamente es la ley que se aplica para los títulos públicos, por ejemplo, las deudas de municipalidad o las de ARBA. Se acompaña el certificado de deuda. También tienen excepciones limitadas, el plazo de oposición es 5 días, pero lo interesante acá que tiene, que no sé si lo puse, es que el Estado, digamos, los entes públicos tienen 20 días para contestar las excepciones. A diferencia de los mortales comunes que tenemos 5 días, en el apremio tienen 20 días. Se puede abrir a prueba, solamente son admisibles estas pruebas. Acá está, en el apremio es que se tiene que interponer fundado el recurso. No tiene mucha importancia. Bueno, más rápido no pude. Hoy no voy a tomar asistencia porque salvo Moreno, que no sé si se incorporó Moreno y Lescano, los demás ya tienen todos, están bien conmigo. En el fin de esta semana les vamos a decir quiénes son los que no están en condiciones de rendir. Bueno, dudas ahora o callen para siempre. Los invito a una reunión que hace el Colegio de Abogados por Zoom. Busquen Secretaría Académica, googleen porque no me acuerdo el día, es ahora en estos últimos días de junio, sobre criptomonedas. Nosotros la semana pasada tuvimos una charla que fue que me falló el maldito audífono este. Vino un abogado dio por Zoom un abogado de Bahía Blanca, explicó cómo funcionan las criptomonedas. Yo supongo que para ustedes es mucho más fácil que para mí explicar y entenderlo. Está grabada en YouTube, en el sitio, hay un sitio que tiene la cátedra que sube todo. Le voy a pedir a la doctora Arrieta que le suba el link. Es muy interesante, chicos, la charla, muy interesante, porque el día que ustedes tengan un deudor que sepan que tiene criptomonedas, tienen que saber cómo embargárselas, porque la criptomoneda no es una cosa mueble. Entonces, en realidad, yo le sugería al abogado este, pero claro, no me andaba el audífono, el micrófono no me andaba, para mí hay que pedir una medida de no innovar. Yo no sé si el embargo me sirve. No estoy tan... Se pueden embargar bienes inmateriales, de hecho se embargan, propiedad intelectual se embarga, pero no lo inmoviliza, porque el embargo no inmoviliza el bien. ¿Qué quiere decir? Que el deudor puede seguir girando con esa moneda. Es un temita muy, pero muy interesante. Obviamente no es tema de examen, ni mucho menos es para aquel que le interese procesal y le interese las cosas novedosas y quieran estudiar temas novedosos. Yo les sugiero que sigan la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que tiene charlas por Zoom muy interesantes. Yo no les digo que vayan al colegio porque a veces a uno le da fiaca ir, pero son muy buenas. Realmente hay algunas que no, pero hay muchos talleres, muchas cosas que tienen que hacer, porque la profesión está muy difícil, cada vez hay más abogados, cada vez hay menos trabajo y obviamente los mejores calificados van a ser los que consigan antes trabajo. Y para estar calificados hoy en día tienen que tener algo en el currículum. Y estas charlas sirven para tener algo en el currículum. Bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos el día del examen, que es el 4 de julio a las 8:30 de la mañana. Vamos a estar las doctoras Ledesma y yo. La doctora Rieta, si llega, va a llegar más tarde porque justo tiene una audiencia. Así que una mesa será obviamente conmigo y la otra mesa será con las doctoras Ledesma. Sortearemos al azar quién rinde con quién, como hacemos siempre. Cualquier duda, chicos, ustedes tienen al final de mis Power el correo electrónico, me escriben, yo veo que algunos me escriben, no me han escrito tantos como otras comisiones, no sé si que lo tienen todo muy claro o que todavía no han empezado a estudiar juicio ejecutivo, no les queda mucho tiempo.
No me molesta las consultas. Si me demoro es porque estoy ocupada, pero aunque me pregunten pavadas, no tengan vergüenza, porque yo también pregunté pavadas, toda mi vida pregunto pavadas. No me molesta, ¿eh? Bueno, y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte para todos. Vengan tranquilos, que nada, no mordemos. Gracias, Marcela. Gracias, profesora. Chao, chicos, buen día. Gracias. Ahora sí.